Tardes, noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros como siempre alegres, contentos, porque hoy vamos a trabajar con otra integrante de la familia de Mujeres en Voz, que ya ha compartido con ustedes temas importantísimos, como lo es la educación en Costa Rica. Ella es máster en educación y fue viceministra del ramo, en su momento es Carla Salguero, y hoy vamos a comentar temas tan importantes como lo que está ocurriendo con niños y jóvenes en el rezago de los aprendizajes que se da toda vez que ni siquiera tienen una clara comprensión de lectura. Y eso preocupa, Carla, bienvenida. Eso preocupa porque quiere decir que no estamos preparando a los estudiantes para que superen en cada nivel la educación respectiva y de ahí que encontramos incluso fallas, no solamente en el aprendizaje, bueno, sí, en la línea ortográfica, por ejemplo, que es de terror. Las fallas ortográficas, no sé qué pasa con los profesores de español. ¿Ustedes han visto eso en sus hijos? Imagino que sí, es terrible. Bueno, primero que todo, muy buenos días, Leda, gracias por hacerme parte de este programa. Me siento muy halagada de compartir este espacio con esta hermosa audiencia. Sí, como lo decís, primero, estamos muy felices porque yo creo que la vida hay que enfrentarla con mucha alegría, con mucha felicidad. Sin embargo, no deja de tenernos en gran preocupación la situación que están enfrentando nuestros estudiantes. En realidad, la comprensión lectora, pero además la capacidad productiva de escribir, se está reflejando en que hayan chicos que no logran comprender cuando están leyendo un mensaje, un texto, y además cuando lo tienen que reproducir, sí, no tienen errores ortográficos, desconocen las reglas básicas. ¿Y por qué está sucediendo esto? Bueno, en realidad hay una gran limitación también en el acompañamiento que se le da a los estudiantes desde el sistema educativo. Hay escuelas donde los docentes no están nombrados a tiempo, muchas veces hay tristemente docentes que no tienen las condiciones y la formación para ir trabajando lectoescritura de una mejor manera. Pero esto uno se lo imaginaría en aquellos tiempos, ¿verdad? Desde el primero, segundo grado. No, es que ya tenemos chicos en cuarto, quinto año que no saben realmente cómo manejar una producción escrita, escribir un texto o inclusive cuando están leyendo, si realmente están comprendiendo lo que están leyendo. Y estas son parte de las crisis que estamos enfrentando en la educación. De alguna manera, Carla, se ha intensificado la mala práctica de buscar resúmenes de libros, por ejemplo, El Quijote, el mejor ejemplo, ustedes lo saben. Uh-huh. Entonces resulta que los muchachos no leen la obra completa, sino que buscan resumencitos, todo lo pequeñito. ¿Y qué les quedó? Aquí el punto es que efectivamente, si no logran todavía enfrentarse a un libro, y explorar y tratar de comprenderlo, con más dificultad van a hacerlo desde un resumen. Y un resumen que no sabemos de dónde viene. Ahora está muy en boga, ¿verdad?, la inteligencia artificial, y no necesariamente la inteligencia artificial lo que produce es una verdad concreta, ¿verdad? Puede ser que es una aproximación, pero no tienen el sentido crítico para discriminar si eso que lograron en una inteligencia artificial o en una búsqueda es efectivo. Pero hay otro problema, no solo la inteligencia artificial, es la forma en que el educador plantea su mensaje para los estudiantes, y el educador compite con la tecnología. En muchos centros educativos, ustedes lo saben, no hay computadoras, por ejemplo, que en este momento son armas imprescindibles para el estudiante, y no las tienen. Entonces los chiquillos en sus casas y fuera de sus casas tienen un celular inteligente, ni que fuera bruto, ¿verdad? Tienen un celular de alta tecnología, juegan y hacen de todo menos leer. Es una minoría absoluta la que lee en línea, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Están rezagados también los programas de educación?
Bueno, que todavía no compiten con estas tecnologías. En realidad los programas de educación están actualizados, sin embargo hay grandes retos, hay una tendencia a la inmediatez, ¿verdad? A lo rápido, la información en resumen, en un reel, esas producciones cortas, así. Cápsulas, quieren la información inmediata y no necesariamente la información inmediata te va a dar la profundidad. Los docentes tienen que competir con la tecnología, ¿verdad? Y lamentablemente la ciudadanía digital, ¿qué es eso? Ciudadanía digital, esa capacidad que debemos desarrollar en los estudiantes de tener esa mirada crítica de lo que estás leyendo, a ver si es verdadero o falso. Por eso es que a veces nos comen tanto esas llamadas fake news, ¿verdad? De que llega una noticia que es falsa y la asumimos como cierta. Entonces, el acompañamiento del docente, la falta también de capacitación docente para enfrentar las demandas que tienen estos nuevos estudiantes. Hay una cosa que debemos reconocer y ustedes no me dejan mentir. Nosotros acusamos en primera instancia al educador. Le echamos las culpas de absolutamente todo lo que pasa. ¿Qué es que ya no tiene mística? ¿Qué es que ya no tiene aquí? ¿Qué es que le falta lo otro? Y la pregunta del millón es, ¿será verdad? ¿Hasta dónde eso es cierto? ¿No será más bien que el educador no cuenta con los instrumentos necesarios para impartir sus clases de manera óptima? O sea, así es. Bueno, en realidad hoy cuando visita uno una escuela, en cualquiera de los barrios que conocemos o fuera de ellos, encontramos centros educativos con condiciones muy limitadas. Precarias, infraestructura, todas las, tal vez sin techo, tal vez sin pintar, tal vez sin iluminación adecuada, y en esas condiciones los docentes tienen que impartir sus clases. Adicionalmente, la carga administrativa que también tienen que cumplir, tienen que llenar formularios adicional a su programación, ¿verdad? Hacer los planes de su clase. Todo esto está llevando a que el docente tiene una sobrecarga y un estrés adicional. La capacidad para poder dar lecciones sin actualización, sin capacitación, sin herramientas. A veces sí puede haber una computadora, pero la computadora no funciona porque no hay conectividad o tal vez no hay electricidad. Entonces, todas esas son limitaciones y no es necesariamente solo responsabilidad del docente. Es un sistema que está quedando en deuda con el proceso educativo. A ver, la capacitación de los docentes, ¿es la responsabilidad de quién? En principio, el Ministerio de Educación Pública, por ejemplo, tiene un instituto que es el Uladilado Gámez, que es el Instituto de Desarrollo Profesional, y tiene la responsabilidad de capacitar a los docentes. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, porque venimos desde hace unos años para acá con una disminución significativa del presupuesto y poca capacidad instalada, ¿verdad? Condiciones para poder llegar. No olvidemos que, al menos en el sistema educativo, tenemos alrededor de 60,000 docentes y capacitar y actualizar y especializar a esos docentes es una tarea que requiere de muchísima inversión, pero también de condiciones básicas. Cursos en línea, además una oferta educativa pensada para lo que verdaderamente necesitan los docentes. Aquí hay una gran limitación porque hay que pensar realmente dónde están las debilidades de los docentes y cuál es la necesidad de formación, y esto todavía es una tarea pendiente. ¿Y esa formación no se la da a la universidad? La primera formación, y eso también es otro llamado, y es un punto, Leda, muy importante. Las universidades tienen una gran responsabilidad en la formación inicial. Sin embargo, hay que actualizarse. Tuvimos una pandemia. Pasamos por procesos de rezago importantísimos como fue en el 2018 las huelgas. Todos estos años han generado que los estudiantes tengan vacíos de conocimientos y además tenemos que enfrentarnos a estudiantes que usan, como lo decías antes, tecnología, y los docentes no conocen de cuáles son esas nuevas formas de aprender de los estudiantes para poder responder a esas necesidades. Entonces, universidades sí tienen responsabilidades de revisar la formación inicial, pero también de ofrecer actualización. El Instituto de Desarrollo Profesional solo no puede, pero sí deberíamos tener como esos convenios. ¿Y cómo es posible que gradúen estudiantes en esas condiciones? ¿Con esos rezagos? Yo pienso, ¿con esos vacíos? ¿Cómo? Es una muy importante pregunta. Creo que la respuesta responde a muchos factores. Lo primero es que los docentes hacen un gran esfuerzo con las limitaciones que tienen para poder dar las clases en las condiciones y con las herramientas.
Lo segundo es que el sistema sí tiene fracturas en tanto en sus programas de estudio, en la impartición de los programas de estudio, porque muchos docentes no han recibido capacitación de los programas, hay muchas herramientas que no conocen para poder formar, pero también los docentes no están llegando. Hay una situación muy especial. En Costa Rica, por ejemplo, solo en primaria, solo el 10% de los centros educativos reciben todas las materias. El 90% de los centros educativos reciben las 4 básicas que conocemos, mal llamadas básicas, que es español, matemáticas, ciencias y estudios sociales, y todo el complemento de una formación integral no la están recibiendo. ¿Cómo es eso posible? Así es. ¿Desde cuándo es eso? Desde 1987 hay un compromiso de que todos los centros educativos reciban todas las materias. Al día de hoy no se cumple. ¿Y esto no se cumple particularmente en zona rural o como en todo el país? Está en todo el país, especialmente afecta las zonas rurales y las zonas de mayor vulnerabilidad. Esto hace que estudiantes empiecen una primaria incompleta, lleguen a una secundaria con muchas debilidades que además le van a impedir concluir adecuadamente la secundaria. Bueno, entonces el principio de igualdad ante la ley, ¿a dónde queda? No. Pero ¿qué es esta barbaridad? Exactamente, una educación equitativa, integral y de igualdad que garantice que un estudiante en San José y otros estudiantes en una zona rural estén en las mismas condiciones, eso no se está dando. Y a veces uno, por lo menos en mi tesis, de que es un privilegio la geografía, porque si usted vive en un lugar donde va a estar en una escuela que sí tiene todas las condiciones y ofrece todas las materias, se va a formar diferente a otro estudiante. Pero qué injusticia, estamos condenando a la población estudiantil a abrir la brecha. Así es. Dios santo. Así es. En este momento, entonces, cuando llegan cuando logran concluir la secundaria, con muchísimos esfuerzos y tienen que enfrentar un mercado laboral, van con deficiencias. Por ejemplo, hay estudiantes que en su formación no recibieron un segundo idioma, o que no recibieron algunas de las materias artísticas u otras materias que le van a permitir tener una formación integral. Y una pregunta que siempre he querido hacer, y me salgo una pizquita del tema y ustedes van a decir que tengo razón. Matemáticas es, es la pastilla que impide que los muchachos duerman, porque es la traba de las trabas, de las trabas, de las trabas. Ahí es donde todo el mundo pierde un bachillerato o pierde su año lectivo. ¿Por qué no cambian la forma de enseñar matemáticas para que los muchachos aprendan de la manera correcta y además la amen, porque salen odiando matemáticas? Más allá de la forma de enseñar matemáticas, es que si tienen las herramientas para enseñar matemáticas de la forma adecuada. Pero no las tienen, por lo que veo. Por lo que veo, exactamente. Entonces, aquí hay una serie de limitaciones. Efectivamente, hoy los estudiantes de noveno año, de quinto año, están saliendo con una formación de noveno año. Imagínense que en quinto año... ¡Qué atraso! Exacto, entonces llegan los que logran llegar a la universidad no tienen las condiciones y las universidades tienen que empezar a hacer nivelación. Entonces, estamos formando a personas, a ciudadanos que van a enfrentar el mundo con muchas debilidades. Entonces, en matemáticas, pero no solamente matemáticas, en 2 lenguajes, en matemáticas y en español, no sabemos leer ni comprender y tampoco tenemos razonamiento lógico matemático. Entonces, ¿cómo enfrentamos los problemas y la resolución de problemas básicos? Entonces, aquí necesitamos fortalecer el sistema educativo en una adecuada formación desde muy pequeños, y no tenemos las condiciones y no se da. Otra pregunta, porque yo estoy fuera de base en temas de educación, sobre todo a nivel de colegio. En mi época teníamos ciencias y letras, y nosotras, las de letras, estábamos obligadas a rendir prueba de matemáticas y la odiábamos porque no era lo nuestro. Yo tuve la fortuna en el colegio de Nuestra Señora de Sion de toparme con un profesor, Marco Atilio Baeza, todavía está vivo y lo amo con todo mi corazón y todas lo amamos, porque él supo enseñarnos a no odiar las matemáticas y siempre las seguimos odiando, pero pasábamos y no pasábamos raspando. Pasábamos bien porque él tenía un método especial para hacer que nos metiéramos en las fórmulas y pudiéramos salir adelante con ellas. Pero también era poeta. Entonces no sé si el sentimiento cambia y la forma
no porque sea poeta, sino porque era un místico cuando daba esas clases. Y yo siento que parte del problema que hay actualmente en la educación es que los profesores, a falta de incentivo, están por dar una lección y salir. Ya no se personaliza ni siquiera la educación como antes. Antes las maestras sabían la vida de cada chiquillo y podían ayudar de mejor manera al hogar y llevar mensajes diferentes y instrucciones. Ahora como que eso ya no se da. Entonces se sigue impartiendo. ¿Por qué los de letras tienen que llevar matemáticas? Bueno, sí, porque hay una formación integral, primero que todo. No, mentira, no se aplica a la hora de las horas. En realidad, el currículum, o sea, los programas de estudio que deberían estarse ofreciendo, deben tomar en cuenta todas las materias. Sin embargo, bien lo decís, muchos docentes están sobrecargados en muchas tareas administrativas y por otro lado hay una limitación en la parte de formación de los docentes, pero también hay verdaderamente un vacío en esa parte de la mística porque hemos perdido realmente la valoración sobre el trabajo docente, la dignificación del docente. Entonces, son personas que ya hoy nos sentimos desmotivados de enseñar porque hay condiciones, por ejemplo, la ley 9999 es una ley que vino a atemorizar mucho a los docentes de que no pueden ni siquiera levantar la mano porque en cualquier momento los demandan o los denuncia un estudiante sobre las razones que ellos consideren. Entonces los docentes están adicionalmente asustados de actuar. Están bajo la ley de la mordaza. De alguna manera sí. Entonces pueden denunciarte, pueden hacerte un video, acusarte de muchísimas cosas que sí suceden, de acoso y demás, pero los docentes están un poco maniatados y las condiciones en que están en las escuelas y colegios no siempre son las mejores. Yo no sé, yo como soy partidaria del pellizco y del reglazo, porque será que como así aprendimos y aprendimos bien y entendimos, hay que volver a la nalgada, eso que los hijos demanden a los papás porque los eduquen, no frieguen, no se vale. Es que confunden, una cosa es violencia y agresión y otra cosa es educación. Es que un chiquillo no entiende con solo que le hable, hay unos que sí, pero otros que no. Otros necesitan la nalgada o el zapatazo, perdonen, pero así es. ¿Y por qué no toman los educadores esto y plantean un proyecto que cambie ese estado de cosas? Yo no lo logro entender. En realidad definitivamente en estos tiempos hace muchísima falta imponer los límites. Claro. Y definir límites en las relaciones, tanto entre estudiantes como docente-estudiante. Pero también ese es un trabajo conjunto con la familia. Y la familia también debe participar y debe ser parte del equipo que está formando a esa persona. El problema y la pregunta del millón aquí es, ¿hay familia? Porque lo que tenemos es, yo siempre pongo el ejemplo de cuando no teníamos jornada continua, cuando el papá se iba a trabajar temprano, la mamá al mediodía llegaba a almorzar con la familia, se iba otra vez a trabajar y a las 6 llegaba a cenar con la familia. O sea, era, digamos, lo más común en la familia costarricense, excepciones de rigor, ¿verdad? Los que tenían otras cosas no, pero bueno, pero existía esa cercanía entre padres e hijos. Ahora no. Ahora la mamá está obligada a trabajar porque si no se muere de hambre. El papá está obligado a trabajar porque si no se muere de hambre. Los hijos son hijos de la televisión, son hijos de internet, esas son sus nodrizas o la calle. Entonces estamos creando qué tipo de sociedad, hacia dónde estamos dirigiendo a los seres humanos, porque está reinando la individualidad frente a la tecnología que nos gana todas las batallas. Y es que eso es muy cierto. En este sentido, la tecnología no tiene que ser el enemigo. Sin embargo, pero la condición, porque no hay control. Claro, la condición en la que estamos viviendo como país, donde las personas tienen que salir del hogar porque tienen que estar trabajando. Muchas de esas mujeres son jefas de hogar que tienen que
hacerse responsables no solamente de sus hijos, sino también del cuidado de una persona adicional, tal vez una madre, un pariente. Entonces son muchas las responsabilidades que hacen que las personas, los jóvenes por lo menos, tengan que criarse prácticamente solas. Eso sí está demarcando que una crisis social, una crisis país, y afecta directamente la educación. Con otro problema, y ahora que estamos a un día de celebrar el Día de las Madres, hoy jueves 14 de agosto, y pienso en las jefas de hogar, y pienso en aquellos hogares que tienen más de 3 hijos, y además tienen que decidir cuál de los 3 va a estudiar, y a cuáles tienen que sacrificar para no hacerlo. Es otro tema que hay que ver con los tacos de frente. O sea, los padres de hoy que no tienen recursos suficientes para subsistir con dignidad, sacrifican a parte de sus hijos para que ayuden trabajando, llevando alimento al hogar, y que sea uno el que represente al resto. Esto es gravísimo y está ocurriendo. Claro, y el Estado costarricense ha declarado la educación como un derecho, por lo tanto tiene que garantizar que los estudiantes estén en un espacio seguro, que es la escuela, y garantizar que tengan acceso no solamente a una educación, sino a una formación integral, alimentación, transporte, para poder garantizar que si en condiciones regulares la familia no tiene la situación favorable, que les dé el acceso. Como abogada te digo que yo me río de esas letras muertas que tienen nuestras leyes, porque si se ejecutaran, entonces caramba, sí, y que lo que fuera bueno para el ganso fuera bueno para la gansa, perfecto, pero ni uno ni lo otro. Está sencillamente en un limbo la educación costarricense, y en un limbo mayor y más peligroso los estudiantes, porque no tienen condiciones. O sea, la obligación de los padres de mandar a estudiar a los hijos porque es obligatorio. Así es. No se cumple. Yo nunca he visto a un policía deteniendo a un tata o una mamá porque no mandó a sus hijos a la escuela o al colegio. Entonces le echa muerta a la ley. La educación, siendo obligatoria, no lo es. Y el Estado tiene la obligación de tutelarlo y no tutela nada. Porque la inseguridad y la violencia viven en cada centro educativo, con las excepciones de rigor. Así es. Efectivamente, la educación dejó de ser una política de Estado o una prioridad. Y entonces, esos ejemplos que usted muestra, usted no ve a un policía deteniendo a un padre de familia, a una madre, porque no manda a sus hijos a la escuela. ¿No? Sin embargo, el Estado tiene que garantizarlo. Y entonces aquí es donde estamos viendo que ha flaqueado en los últimos años el compromiso, no solamente de la responsabilidad de los padres de enviarlos, sino del sistema educativo de retenerlos y garantizar que la educación les ofrezca las condiciones para que sean espacios seguros y de aprendizaje. Sí, pero eso se convierte en el mundo feliz de Huxley, ¿verdad? Así es. O sea, una utopía. Totalmente. Y el problema de esa utopía y de esa realidad que estamos viviendo es que estamos teniendo una sociedad que no está accediendo a la educación, que no tiene un pensamiento crítico, que está prácticamente inmersa en la violencia, que estamos viendo el sicariato, la criminalidad, toda la normalización de la violencia en los entornos inmediatos, ¿verdad? Vemos que hay en las noticias todos los días salen asesinatos muy crueles que uno no los conocía y nunca escuchábamos. A veces era así como un asesinato sucedía antes y era como el evento nacional y decían qué barbaridad, pero Carla, hoy es todos los días y en todos los lugares. Carla, los juegos tecnológicos son escuelas para delinquir. Por Dios santo, ustedes no han visto. Todos los juegos son de matar. El tipo va corriendo, corre así rarísimo, van eliminando a través de la... O sea, la violencia se intensifica con la tecnología que permite la libertad o el libertinaje de darle a los muchachos dosis de violencia que llega a normalizarse en sus mentes. Son muchos elementos que suman a la violencia. Son muchos elementos que suman a la violencia. Normalizar en juegos, pero también ver cada día en las noticias que todo esto está sucediendo y no pasa nada. Ver que el país está tomado en muchas ocasiones por células de narcotráfico, de criminalidad que está afectando la vida cotidiana de todas las personas. Entonces, toda esta normalización de la violencia nos está creando
creando una sociedad que dejó de ser la sociedad costarricense que conocíamos, la sociedad pacífica, amante de la paz, de la democracia y el bienestar integral de las personas. Entonces, yo insisto en que el peor error que se cometió en educación fue cuando eliminaron cívica y educación para el hogar. Dos materias que nos formaban con valores irrenunciables, que nos hacían amar a esta Costa Rica que ahora nos duele, pero que antes era decían la Suiza centroamericana. A mí me daba mucha rabia que nos compararan con Suiza, porque éramos la Costa Rica de Costa Rica y punto. Éramos nosotros, auténticos. Y todo eso se perdió. Ese amor patrio ya no existe, usted no lo ve. Antes había que ver con qué fervor iban los chiquillos a los desfiles, con sus uniformes de gala, y se preparaban las bandas, y aquello era un espectáculo maravilloso que nos hacía llorar de emoción a los papás. Así es. Ya mis nietos no vivieron eso, a mis hijos sí, pero a mis nietos no. Y entonces yo digo, carambas, todo lo hemos perdido. Con esto nos separamos un instante. Usted no se mueva, ya volvemos. Pero también responsabilidades, como informarse y educar a sus hijos sobre los riesgos digitales. Para protegerse de estos riesgos, nunca revele la clave de su cuenta bancaria o ingrese a enlaces sospechosos. Mantenga las aplicaciones actualizadas y utilice contraseñas fuertes. Infórmese, proteja su dinero, su privacidad y el bienestar de su familia. Es hora de tomar en serio su seguridad digital. Mantente informado con lo último que pasa en el país en nuestro sitio web www.ticavisiontv.com. Las noticias más destacadas al instante. Noticias Ticavisión, nacionales e internacionales. Las noticias e información en un solo clic. Descarga nuestra app Ticavisión Radio desde tu celular Android ingresando a Play Store. También para tu iOS. Ingresa a la App Store. Siempre conectados contigo con la mejor música en cualquier parte del mundo. Descárgala ya. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Ticavisión Radio. El sonido que marca la diferencia. La programación musical que nos hace únicos en el día. Ticavisión Radio. Estamos con vos. Gracias por continuar aquí en Mujeres con Voz desde Ticavisión. Recuerde que usted nos puede encontrar en todas las plataformas: TikTok, YouTube, Facebook. Bueno, y estamos además en Roku. Y ahí lo pueden ver. Colosal, Amazon, bueno, estamos en todo lado. También estamos en Liberty y en Telecable. Búsquenos todos los jueves a las 10 de la mañana y además sábados y domingos a las 7 de la noche. Hoy estamos con Carla Salguero comentando sobre la educación, porque es un tema interminable, y decíamos antes de la pausa la importancia que tenía en aquellas épocas cuando Costa Rica era Costa Rica, materias como la educación cívica, que se perdió. Yo no sé por qué. Yo aprendí a amar Costa Rica gracias a esos profesores que me hacían ver que la carreta típica no era una carreta típica per se, que era algo que hablaba de nuestros campesinos,
de los trabajadores de la tierra, de cómo el chirriar de sus ruedas llevaban a los bueyes de un lugar a otro y sembraban y araban y transportaban. Entonces, hasta surgió aquel dicho de que me monté en la carreta, con otro sentido, pero era tan importante como eso. Surgían otros lenguajes patrios maravillosos gracias a esos símbolos que aprendimos desde edades tempranas y que ya nos enseñan. En realidad, desde que hubo esta modificación de programas de estudio en el que educación cívica es absorbida por otras materias, ¿verdad?, como estudios sociales, desde la primaria, y es hasta 9º año que ingresan los estudiantes a tener sus primeras clases formales de educación cívica, se diluyen mucho los diferentes temas importantes y contenidos que deberíamos estar cada día los costarricenses reconociendo, recordando. Hoy, por ejemplo, que estamos a meses de una nueva elección, el significado de la democracia, el significado de nuestro país, de nuestros valores patrios, se empiezan a perder. Yo estuve conversando con una docente que me decía que uno de sus estudiantes, ante la discusión sobre cosas de violencia que enfrentan, le decía: ¿y por qué no tenemos ejército? Mejor tuviéramos ejército, le decía el estudiante. Y entonces esa pregunta nos revela, ¿verdad?, de qué significa una Costa Rica de paz, una Costa Rica que abolió el ejército. Y eso es un significado histórico que no solamente pasa por una clase de cívica, sino por un tema de identidad costarricense. Pero qué dicha que tocas ese tema, porque es medular en este programa. Era impensable en los años 60, 70, 80, incluso 90, hablar de un ejército o hablar de militarizar la policía, por ejemplo, de crear cuerpos represivos en Costa Rica. Era impensable e inaceptable. Hoy por hoy es tan terrible la violencia y tan terrible la inseguridad que la gente está pensando seriamente en que lo que nos hace falta es militarizar el país. Qué cosa más peligrosa y qué terrible. Si tuviéramos la educación cívica de antaño separada como corresponde y no perdiéndose en otras materias, otro gallo cantaría. Si tuviéramos un Estado que realmente tutelara los derechos de las personitas a prepararse a estudiar, estaríamos mejor. Pero nos tocó el mundo de la narcomafia política, de la narcomafia económica, de la mafia institucionalizada, y nos tocó ver transformarse el país en algo que jamás habríamos creído hace 30 años. Nunca por aquí nos hubiera pasado ver a esta Costa Rica como la estamos viendo. Nunca. Y ustedes tienen que darme la razón, porque antes nosotros no vivíamos entre rejas. Nosotros salíamos a las calles a patinar y a andar en scooter y en velocípedo y en triciclo y en bici y en todo, y no habían los riesgos de ahora. Antes no había. Y ahora Dios libre. Vivimos encerrados, enjaulados, y enjaulados somos fieras, pasivas temporalmente porque salimos a la calle. Y somos como el chivilín que te enseñan cuando aprendes a manejar. Nos convertimos en un demonio y estamos esperando cualquier cosa para gritarle al que viene al frente. O sea, estamos sumidos en un anillo de violencia muy peligroso, muy peligroso. Y la educación no se salvó. Así es, está muy permeada lamentablemente de todo esto que está pasando en el ambiente. Y cuando a mí me preguntan, bueno, pero ¿cómo afecta la disminución del presupuesto en la educación? ¿Que cómo afecta todo el debilitamiento del sistema? Bueno, precisamente en que se construye una sociedad que está más expuesta a situaciones de violencia, criminalidad, pero pensando solamente en el ámbito de la violencia y la criminalidad y la salud. Pero explíqueme una cosa. ¿En qué cerebro cabe mutilar el presupuesto para la educación, cuando esa fue la columna vertebral sobre la cual Costa Rica floreció? ¿En qué cerebro cabe? O sea, yo entiendo que uno pueda disminuir presupuestos en cosas menos importantes, pero la educación
La cultura, pero por Dios. Es un sistema nacional, un país no puedo que entender. apostó a la educación. Sí. Antes de abolió el ejército y apostó a la educación precisamente porque creyó en las personas, en el talento humano, en formar ciudadanos que iban a brillar en el mundo, como lo han hecho hasta recientemente, ¿verdad? Todavía en este momento tenemos científicos, tenemos escritoras que brillan en otros países y que se reconoce la educación de Costa Rica. Pero somos parte Pero estamos de un sistema, caminando. de un sistema anterior, de un sistema que destruyeron los gobiernos de turno, quienes con irresponsabilidad suma pensaron que para qué íbamos a tener gente informada. Y es que claro, el que tiene el conocimiento tiene el poder. Les interesa tener imbéciles, perdonen la palabra que utilizo, y no personas que estén pensando y produciendo para un mejor país. Claro, la educación le abre la oportunidad Claro. a personas que puedan tener un pensamiento crítico. ¿Y qué es eso de ese pensamiento crítico? La capacidad de no aceptar y de reconocer cuando te están mintiendo, cuando te están diciendo que eso que usted está haciendo está bien. Entonces, esa capacidad la estamos perdiendo porque eso se forma desde las aulas. Y lamentablemente, recortar el presupuesto significa que las aulas no tengan las condiciones, que la infraestructura no sea la más adecuada para aprender, que los docentes no tengan la capacitación Que no se adecuada, actualice la que no se educación. actualice la educación, Exacto. que los estudiantes no puedan llegar a sus aulas porque no tienen un transporte. Y vea, lamentablemente en zonas más alejadas, si no hay un transporte escolar, no hay oportunidad de educación. Y Mire, eso- yo sé de casos en Talamanca, donde los niños tienen que caminar 5 o 6 horas para llegar a una escuela unidocente. Unidocente. O sea, el principio de desigualdad ante la ley. Absolutamente. No de igualdad, de desigualdad. ¡Qué barbaridad! Esos niños salen a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, Para llegar para a- empezar clases a las 7, 8 de la mañana. ¿A usted le parece justo? ¿Usted cree que se vale que tengamos esas diferencias sociales en Costa Rica? No se vale, porque en mi época los patidescalzos andaban igual con los calzados y jugaban las mismas mejengas en los parques. y iban a la misma escuela. Exactamente. Y ahí crecían juntos. Y entonces yo crecí bajo esa formación donde no teníamos esa brecha social tan enorme que hay ahora. Hoy las familias se preguntan dónde poner a su hijo, porque en aquella escuela hay una muy buena, hay buenos maestros y en esta otra no los nombran a tiempo. Entonces de repente la desigualdad se empieza a proliferar, empieza a verse terrible. cuando uno empieza a comparar una escuela, cuando en Costa Rica el principio de igualdad obliga al Estado a que todos los niños y jóvenes tengan acceso a la misma educación. Yo te hablaba hoy precisamente, y reitero, 14 de agosto, de estas jefas de hogar que tienen que sacrificar la educación de sus hijos para poder sobrevivir, para poder garantizarse por lo menos un bollo de pan, que tampoco el pan ya está barato, ¿verdad? Sí. Antes el pan no le faltaba a nadie en ninguna mesa. Hoy usted ve a chiquillos hurgando en los basureros de las calles. Por lo menos en San José he tomado fotos, pero casi que con el corazón desgarrado de ver familias enteras buscando comidas viejas, podridas, para echarle algo a la pancita. El incremento de las personas en condición de calle. O sea, No, eso es terrible. ha sido- No, y la criminalidad que se está desarrollando entre esos habitantes, así es. porque la subsistencia en las calles es durísima. Y ahora con las lluvias peor, usted los ve, van a buscar siempre las cajas que tienen los almacenes, algunos se las regalan y ahí improvisan ellos una cama, un techo, o se meten dentro de una bolsa de basura. Una Costa Rica que no conocíamos, Jamás, una Costa Rica harapienta. y que además Qué dolor. y está estigmatizada porque la gente cree no, pero es que son migrantes o son No, son las mismas personas costarricenses que deberían tener los mismos derechos Claro. de tener una seguridad pública, una salud pública, una educación pública, servicios de básicos de atención y no lo estamos teniendo. Y entonces yo digo, ¿por qué delinquen? Delinquen para poder comprar una piedra. Y usted los ve, que hacen, y usted ve una chispita cuando usted va en su carro y usted ve que están en un rincón de la avenida central, a vista y paciencia de todo el mundo, Así es. encendiendo esa cosa
que los mata, los termina matando. Pero ellos para adquirirla también son capaces de matar porque ya entraron a un nivel donde la violencia es pan de todos los días y sobrevive el más fuerte. Y en educación cívica justamente nos enseñan a respetarnos como seres humanos, a respetar al otro, a que esas son condiciones que no son las mejores para una persona en una ciudad, en un estado que tiene el principio de velar, de tutelar. Entonces, todo esto ya empieza uno a preguntarse qué está pasando. Pero no solo eso, Carla, la otra pregunta es que la pobreza castiga doblemente. Así es. Porque por ser pobres ya tienen un estigma, ya tienen un sello. Ya son rechazados a priori, porque son pobres. Y no me vengan con el cuento de que es mentira. No, señores, así ocurre. Ay, no, es que mira que con esa pinta he oído esas expresiones terribles y cómo descalifican. Entonces son personas que no tienen posibilidad de salir de la calle. Y si la tienen, la desperdician porque ya se acostumbraron tanto al dolor que si no duermen dentro de un piso frío y lluvioso no se sienten bien. No, y ya no tienen a dónde ir, porque muchas veces sus hogares se han cerrado por precisamente el desgaste, la desilusión, la decepción, pero tampoco tienen una institucionalidad que los acoja para hacer nuevamente una atención de reinserción. Entonces, hay realidades que están pasando en el país que no conocíamos y yo, por lo menos, creo firmemente que la educación es la base para poder realmente mover todas estas situaciones, ¿verdad? Hacer que las personas con educación tengan acceso. Sin embargo, se está perdiendo. Y le voy a decir cómo. Un estudiante hoy de 15, 14 años, entre pensar en tener una formación de largos años, ir a una universidad y tiene acceso a una criminalidad que le va a dar una satisfacción inmediata, dinero, aunque la expectativa de vida sea más corta, va a optar lamentablemente por la delincuencia, porque es pasar por todo el proceso educativo que además lo presiona para que se salga, no tiene las condiciones, no hay alimentación, no hay dinero en la casa y su prioridad es la operación arroz y frijoles. Entonces, ¿qué sistemas hace que los estudiantes permanezcan? ¿Cómo hacemos que los estudiantes verdaderamente encuentren espacios seguros donde no haya bullying en las aulas, donde no ande la droga dentro de los centros educativos, donde no se expongan a criminalidad y a bandas que los aprovechan? Porque jóvenes entre 12 y 14 y 15 años son susceptibles a pertenecer a esas bandas. El Estado, como bien lo decís, debe tutelar y debe resguardar la seguridad de nuestros estudiantes y la educación en ese sentido pues está en deuda. Ahora hay otro fenómeno que no es nuevo tampoco, no se está descubriendo la pólvora, pero los padres de familia llegaron a considerar que era mejor la educación privada que la pública. Vean hasta dónde llegamos, cuando siempre fue al revés, siempre fue la educación pública la mejor, por lo que usted quiera, era la mejor. Y entonces hacían grandes sacrificios para que sus hijos estudiaran en centros privados, pagando sumas de dinero fortísimas. Y se sacrificaban para impedir que sus hijos tuvieran que vivir la violencia que se estaba viviendo en los centros públicos. ¿Qué hay de esto? ¿Es verdad? Vos como educadora que lo has vivido, que lo has visto, ¿qué tan honda es la brecha entre la educación privada y la educación pública? Sigue siendo una brecha importante. En los últimos resultados de las pruebas estandarizadas sigue marcándose una gran brecha entre la educación privada y pública. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los centros educativos privados, ¿verdad?, tienen las mismas condiciones. Hay como niveles, hay ¿verdad? Hay jerarquías en los centros educativos. Hay centros educativos que son lo que uno diría como los más top, pero sí hay una brecha y se nota en los resultados de pruebas estandarizadas, se nota en el acceso inclusive a educación superior. ¿Qué demuestra? ¿Que está mejor la educación privada? Demuestran que tienen mejores resultados la educación privada. Sin embargo, recordemos que son solamente 500 centros educativos en el país privados de primaria y secundaria,
y todavía tenemos a 1 millón de estudiantes, a más de 1 millón de estudiantes en el sistema público y todavía tienen acceso, porque yo creo que también hay que dejar claro que hay centros educativos que hacen sus mayores esfuerzos, docentes con muchísima vocación, y puedo dar ejemplos, ¿verdad?, patentes. Conozco profesores que desde sus propios bolsillos ponen para comprar material didáctico. Conozco un profesor que renueva las bolas de fútbol, por ejemplo, las vuelve a pintar, está actualizando, recoge en la comunidad. O sea, ¿dónde vive esa maravilla? Pues tengo que presentárselo y tengo que enseñarle fotos del trabajo. Claro que Qué sí. lindo. Sí, él es un profesor que con sus estudiantes pasan haciendo materiales para poder ofrecerle a los mismos grupos, porque él atiende educación física y con qué recursos. Entonces, sí seguimos teniendo una alta vocación. En la educación pública siguen saliendo estudiantes con muy buenos niveles, sin embargo, el sistema sí está afectado, y esto es lo que quiero separar. La educación privada es un esfuerzo que se hizo como dar una alternativa en su momento, ¿verdad? Sin embargo, después de la pandemia, fue clarísimo que muchos estudiantes de escuelas privadas volvieron a la educación pública porque la crisis económica afectó a sus familias y entonces están ahora en educación pública. Lo que a mí en el fondo realmente me preocupa es cómo la educación se está afectando por un montón de condiciones y factores externos que está haciendo que precisamente los docentes no tengan la formación que tienen que tener, la capacitación, las condiciones de trabajo, las herramientas para trabajar. Este caso de este docente, que lo que hace es elaborar con botellas plásticas, con todo material reciclable para poder tener una malla para jugar fútbol, etcétera. Entonces, sí hay vocación, sí hay interés, pero hay muchísimas limitaciones que a veces de verdad son héroes y heroínas, los docentes, que hacen que el sistema siga caminando, pero ellos son los que hacen que se mueva el sistema. Muchas veces el sistema no le está dando las condiciones. Por otro lado, sí creo que la educación sí tiene que ser una política de Estado y ponerla otra vez en el centro. Nosotros, y hace un rato que mencionamos de todo el tema de la educación que nosotros conocíamos, es que era una prioridad nacional. Y hoy la educación no es una prioridad nacional porque hasta un ministro de Hacienda decide cuánta plata va a recibir. La educación en un país que apostó por el talento humano, que apostó por una ciudadanía educada, no debería permitir una reducción de presupuesto que afecte la permanencia, la garantía de los estudiantes. ¿Por qué los educadores, cuando les cercenaron el presupuesto, no se fueron a las calles? ¿Por qué? ¿Por qué tan indiferentes? Porque aquí viene la parte crítica también. O sea, hay una responsabilidad que se tuvo y hay un acto de desidia. No les importó, y si les importó, no lo demostraron. 4 gatos ahí peleando por un presupuesto y los miles de educadores muy cómodos, calladitos. Y si te vi, no me acuerdo. Aquí yo lo censuro, perdónenme. Yo lo censuro porque habría querido verlos defendiendo ese presupuesto para la educación. ¿Qué pasó ahí? La ley de huelgas no hizo bien No importa, yo me hubiera pasado la ley de huelgas por cualquier parte. Estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que sí hay un momento como de mucha pasividad. Fíjese que para el año 24 no había garantía todavía. En septiembre, octubre no había garantía de poder pagar los aguinaldos. Y sorprendentemente hubo como algunos sindicatos se movieron, ¿verdad? Pero no hubo ese movimiento fuerte para reclamar, ¿verdad?, las condiciones básicas de cualquier trabajador. Pero Carlos, usted imagínese cuántos educadores hay en el país. Alrededor de 70,000. Imagínese, digamos que unos 70,000, imagínese 30,000, menos de la mitad, en la calle, sin ceder un minuto, manteniéndose firmes. Y la ciudadanía ayudándoles con comida y con lo que haga falta. A ver, no hubiera cambiado la cosa, como cambiamos nosotros cuando hicimos la huelga contra Algoa. Es que se perdieron los valores que los invita a luchar por aquello que es irrenunciable. Exacto, no se defendió. Señores educadores, ustedes fallaron porque una ley de huelga los asustó.
Y entonces, si los asustó a ustedes, ¿qué pueden esperar los estudiantes? ¿Qué se les está enseñando? No, y suceden injusticias, o por lo menos injusticias desde mi punto de vista, que no se están defendiendo, y el sistema educativo hay que defenderlo. Sí, pero no hay se que hace. defenderlo. Pero no se hace. Entonces, yo digo, entonces, mucho bla bla y nada de glu glu. ¿Ah? Así es. Sí, mucho bla bla y nada de glu glu. Sí, No sí se llama la defendió. atención porque ha habido este fenómeno, ¿verdad? Como que de alguna apatía, de dejar hacer y dejar pasar, que nos está afectando como ciudadanía, como sociedad costarricense, que siempre hemos sido una sociedad comprometida y además muy cuidadosa de nuestra institucionalidad. Y yo no digo que las instituciones estén bien, lo que creo es que nuestra democracia y la institucionalidad democrática que teníamos no se está defendiendo en este momento, y pasan atropellos, ¿verdad? Claro. Los docentes mismos tienen que llegar a trabajar en condiciones infrahumanas a veces, porque esa es la realidad, pero no hay voces, y las pequeñas voces que hay son silenciadas. Entonces, de repente, sí está faltando nuevamente recuperar la confianza en el Estado costarricense. Y claro, hay un montón de condiciones que no necesariamente... Sí, pero ¿cómo vamos a recuperar la confianza si los educadores no tienen el valor de ir a pelear lo que tienen que pelear? Si los estudiantes se conforman con mantenerse fuera de ley, en el sentido de que como ya la familia no existe, porque aquí es que hubo un desmembramiento de la familia. Al debilitarse la familia, como se debilitó con la jornada continua y con la necesidad de que fueran los dos, padre y madre, obligados a trabajar para subsistir con algún tipo de dignidad, en ese momento se perdió todo lo demás. Además se politizó la educación. También. Y al politizarla se pasearon en la olla de leche. Sí, los docentes y las familias no están trabajando necesariamente en equipo, y no hay diálogo, más bien es como... con la ley 9999 se mostró, ¿verdad? Es inmediatamente las familias, o por lo menos desde los estudiantes, con una angustia permanente porque pueden recibir algún tipo de violencia, y por otro lado los docentes que no mueven nada para no se sienten con herramientas para poderse defender. Entonces hay mucha preocupación, hay mucha apatía, pero también es que hay una victimización también del trabajo. Pero Carla, ¿a quién pusimos en los puestos medulares? ¿Con qué criterio estos tipos? Bueno, esa palabra. ¿Con qué criterio? Como un ministro de Hacienda. Por Dios, miedo, terror, señores. O sea, solicitar, exigir, pedir y hacer que se disminuyan presupuestos en cultura y en educación es un asesinato. Sí. Es un asesinato. Es condenar a un país a la invisibilidad, y es condenar a sus habitantes a la ignorancia. Eso no se hace. Eso debía castigarse con pena de muerte. A mí que no me digan. Es una barbaridad. Entonces ustedes me van a decir, pero Leda García está loca. ¿Cómo se le ocurre hablar de pena de muerte? No, yo sí hablo de pena de muerte. Los demás yo sé que no, yo sí. Yo creo que aquí hay crímenes de crímenes. Y un crimen mayor es condenar a una población joven a no estudiar, a no prepararse, a no crecer con los valores más importantes que hacen que amemos nuestro país. Entonces es limitarle las oportunidades. Yo sería dictadora, pero honorable. Sí, es limitarle las oportunidades. Eso es Una persona terrible. que no ha tenido una formación integral durante todo su proceso de aprendizaje, desde la niñez hasta los jóvenes y adolescentes, va a tener menos oportunidades para conseguir un mejor trabajo. Claro. Uno a veces se preocupa porque tenemos que competir ahora que estamos en la OCDE, que es la OCDE, es un organismo internacional que nos mide nos mide en competencia con países de muy alto nivel, y tenemos que competir con ellos, y la realidad es que la situación de un estudiante en Costa Rica no puede compararse con la que está sucediendo aquí mismo en Latinoamérica, en Uruguay, o en países como Corea del Sur, que están en los mejores ranking de países con resultados de aprendizaje mayores. Eso
hace que un estudiante en Costa Rica ya no tenga el nivel de competitividad cuando se gradúa. ¿Cuál es el tipo de trabajo al que va a acceder? Entonces, no tienen las herramientas porque no las recibieron en su formación y adicionalmente salen a un mercado laboral que no ven en su formación, no ven en esas personas las capacidades que se requieren, y no es de sorprender que empresas importantes de internacionales, transnacionales del país, que han venido al país, se estén yendo, porque ya tal vez el recurso y el talento humano no es el más adecuado. Pero ¿cómo no solo eso? ¿Cómo no se van a ir si Costa Rica es el país más caro del mundo? A mí que no me digan que no. Todas las trabas y las cargas sociales que tienen que pagar estas empresas son tan altas que les sirve más irse a Nicaragua, ahí, o a Panamá. Bueno, o donde quieran. o a toda Asia, ¿verdad? O a donde quieran, que porque Costa Rica es invivible para cualquier empresa. Es que es invivible, no hay otra palabra. Las cargas sociales son terribles y entre otro montón de cosas que hay ahí que les impide florecer. Es que yo no entiendo qué pasó aquí. Definitivamente hace falta trabajar en reformas de Estado, ¿verdad? Pero no tenemos reformadores. Pero exactamente, no podemos pensar en que es una constituyente que va a eliminar los controles, por ejemplo. No se trata de eso, se trata de pensar cuál es el país que queremos, cuál es la educación que necesitamos, quiénes deben estar participando. Imagínense que solamente el Consejo Superior de Educación, que es el ente superior, que es el ente rector de la educación, todavía sigue siendo representado por los mismos educadores y necesita ser fortalecido para que haya representatividad de otros sectores. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy sencillo. ¿Cómo sabemos, en términos de productividad, cuál es la formación que se necesita para, por ejemplo, el tema del bilingüismo? Necesitamos que los estudiantes tengan otros idiomas, necesitamos que tengan otras técnicas, la educación técnica, la educación dual, etcétera. En este momento tenemos una educación cada vez más debilitada que no le da herramientas para enfrentar la vida laboral a los estudiantes cuando se egresen. Y eso se decide en un Consejo Superior de Educación que no está viendo lo que está sucediendo en la sociedad, en el país. No, es terrible lo que está ocurriendo, y lo que ya ocurrió es terrible y desgastante, y yo sí lo sufro porque soy una mujer de casi 75 años, imagínense, son muchos años. Y veo a mis hijos, ya hombres y mujeres hechos y derechos, y veo a mis nietos, y ahí es donde se me paran todos los pelos. Y yo digo, Dios mío, yo no voy a estar para cuando ellos empiecen su educación primaria y secundaria. ¿Y qué va a pasar con mis nietos? Por Dios. Yo ya voy a estar remuerta cuando les toque a ellos estudiar. ¿Y qué van a aprender? ¿Y qué mundo les heredamos? ¿Qué país les estamos dejando a los nietos? Bueno, yo creo que para no hablar solamente de los escenarios tan ¿es drástico? Tan drásticos que estamos enfrentando, también hay una participación ciudadana que tenemos que tener activa, que hay que volvernos a responsabilizar de la educación que tienen nuestros hijos, ¿verdad? No solamente descargarla en que una institución es la responsable, tenemos la necesidad de reconocer también que tenemos que involucrarnos como comunidad, en lo local, como país, ¿verdad? Estamos dejando como que otros sean los que tomen las decisiones y nosotros no estamos participando. El problema es que todo se va en formar grupos que hacen manifiestos y de ahí no pasan, no van a la acción, se quedan en la teoría. Y mientras los grupos se queden en la teoría, no vamos a tener cambios. Me queda un minuto, se lo regalo. La democracia no solamente es salir a votar cada 4 años. La democracia significa también trabajar de manera colectiva por el bienestar común. En Costa Rica garantizamos la paz, pero también la educación, porque creímos siempre en que Costa Rica es un país que progresa a partir de las personas, centra en las personas. Reconozcamos nuevamente que Costa Rica tiene que volver a creer en este país, en esta democracia, en esta paz, en esta sociedad próspera que siempre habíamos tenido y volver otra vez a apostar a la educación. La educación tiene que ser una política de Estado, una política que ponga a la educación en primer lugar. La formación de sus ciudadanos hace que sea una sociedad próspera. ¿Y ustedes en sus casas, en sus trabajos,
no olviden que también son responsables. No solo el Estado tiene obligaciones, ustedes también. Exijan, pero primero den, porque son Así es. obligaciones, pero también tenemos la facultad de elegir qué queremos y cómo lo queremos. Y participar. Hay que participar. No se quede en su casa, no sea uno más de los abstencionistas, porque el abstencionismo electoral nos tiene como nos tiene. Vaya a votar, hágase responsable. Ya empieza en octubre el año electoral y hay que ver qué le trae a la educación el programa de gobierno que cada candidato o candidata nos vaya a ofrecer. Valórelo muy bien y no se quede sin votar. Eso yo creo que es vital. Así es. Si seguimos guardando silencio y así de brazos caídos, nos llevó a candanga, como diría mi abuela. Así es. Pásenla muy bien, feliz día, madrecitas preciosas. Sigan adelante, no le regalen a su mamá cosas para que trabaje, regálenle cosas para su disfrute personal. Que la pasen muy bonito. Muchas gracias. Gracias.